Más de ti, menos de mí. Buenos días, mis pastores. En este día me ha tocado representar al sector número 6 y compartir con ustedes una reflexión de la palabra en relación a este tema, más de Cristo y menos de mí. Y para eso quiero llevarlos al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versos 4 y 9, en el cual dice de la siguiente manera: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado por vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Este es el pasaje bíblico que quiero compartir con ustedes, donde Pablo nos muestra una iglesia que al parecer no entendía este concepto más de Cristo y menos de mí, sino que era más de mí y menos de Cristo. ¿Y por qué lo presento en este juego de palabras al revés? Porque podemos ver que el apóstol armoniza una ambigüedad de la iglesia, porque su perspectiva estaba combinada entre el pasado, el presente y el futuro. Podemos ver cómo el apóstol comienza estos textos diciendo: gracias doy a Dios, una actitud de gracias. Por eso esta palabra tiene sentido en una acción de gracia y nos muestra la identidad de la iglesia. ¿Cómo era la identidad de la iglesia? Era una iglesia ambigua, ¿verdad?, que armonizaba entre el pasado, el presente y el futuro. En el pasado se expresa la gracia que le fue dada a Corintios en Cristo el Señor. En el presente se refleja en el verso 7, cuando el apóstol declara que a los creyentes no les falta ningún don, ningún carisma. Y en el futuro, esa iglesia que ha sido enriquecida y a la que no le falta nada, sin embargo, está esperando ansiosamente la venida de Cristo. Así es la iglesia de Corintios, una iglesia que no era perfecta, una iglesia que quizás no entendía que necesitábamos tener o tomar esta idea de tener más de Cristo y menos de mí. Pero lamentablemente a la iglesia que le escribe Pablo, le escribe una iglesia que no era perfecta, pero que en el corazón, en la visión, en la fe a través de Cristo, Pablo la ve como una iglesia perfecta. Por eso dice que da gracias a Dios por esta iglesia. Nos llama la atención que no hay contradicciones en estos tres pasos, entre el pasado, el presente y el futuro. Dice que no hay contradicciones en estos tres aspectos de la identidad de la iglesia. Fue enriquecida en el pasado, no le falta nada en el presente, ningún don espiritual, sin embargo, espera la perfección final. Y yo creo que nosotros, mis pastores, tenemos que vivir de esta manera. Tenemos que vivir en ese pasado, entendiendo que su gracia es la que nos ha alcanzado. Tenemos que vivir en este presente, sabiendo que el Señor está proviendo siempre para su iglesia y dice su palabra que no nos faltará ningún don. Y también en ese futuro somos esa iglesia que prefiere menguar, somos ese pueblo que prefiere menguar porque ve con los mismos ojos de Pablo y, ¿por qué no?, con los mismos ojos de Cristo, esa iglesia futurista que anhela ese futuro esplendoroso en que Cristo viene por su iglesia. Por lo tanto, Pablo lo que hace en estos textos es apelar a la unidad. 1 Corintios capítulo 1, versos 10 al 17. Después de una acción de gracia, Pablo hace a los corintios una apelación conmovedora. Después de agradecer a Dios por el enriquecimiento de los corintios en Cristo, les hace un urgente llamado que causa una dolorosa división. Había una causa profunda, que había una división en ellos. Entonces Pablo apela a algo que hoy día como iglesia debemos apelar. Apela al nombre de Cristo. Todos nosotros, todos los cristianos, todos los creyentes, todos nosotros como siervos, apelamos y podemos apelar a ese nombre tan maravilloso que está en el verso 10. La palabra en griego significa literalmente lo que Pablo apela a ellos a través del nombre de Jesucristo. ¿Quién de nosotros no ha apelado al Señor? Hermano, te lo digo en el nombre del Señor.
pastor, se lo aseguro, en el nombre del Señor, que esto va a ser así o esto va a ser así. Y usamos el nombre. Pablo usa lo mismo. Usa el nombre del Señor como la base para decir que el llamado que iba a hacer era importante. Con esto termino. Pablo apela a la unidad. El último verbo que usa es muy interesante. Viene del griego catarizo, que hace ilusión a remendar huesos que están quebrados y también a reparar redes de pesca. Es un verbo que denota una acción, reparar algo roto. Por lo tanto, el argumento de Pablo, después de agradecer a Dios por esta iglesia, después de decirle gracias a Dios por esta iglesia, es que esta iglesia necesita más de Cristo y menos de ellos. ¿Cuál era el conflicto? ¿Por qué había esa desunión? Porque cada uno de ellos, dice el verso 12, estaban usando una palabra en griego que significa soy de. Uno eran de Pablo, uno eran de Cefa, otros eran de Apolo, y otros decían, algunos decían que era de Pablo, y él mismo lo dice, ¿he bautizado yo a alguien? Creo que 2 o 3. Pablo hace hace ver este juego de palabras. Aquí el único que debe ser realzado y nuestra unidad debe estar en Cristo. Cuando una iglesia, cuando un cristiano, cuando un pastor desea que Cristo sea exaltado, sin duda empieza a menguar. Pablo apela a lo esencial. Hay un matiz de urgencia en la apelación de Pablo en la unidad. Con razón, la actitud cultista y separatista que se estaba dando en medio de los corintios tiene implicaciones muy serias. En primera instancia, esos desacuerdos, dice Pablo, son teológicamente ofensivos y contradicen los fundamentos del Evangelio en 3 sentidos. Y con esto termino. Número 1, contradicen la persona de Cristo. Número 2, contradicen la cruz de Cristo. Y número 3, dejan por bajo el significado del bautismo de Cristo. Mis queridos pastores, en esta mañana quiero preguntarle, ¿en qué nombre usted ha sido alcanzado? ¿Usted es de Pablo? ¿Usted es de Cefa? ¿O somos todos de Cristo? Para llegar a ser la iglesia que ve Pablo al principio, esa iglesia por la cual él da gracias al Señor, debes pensar en esto. Debemos ser esa iglesia que su centralidad está en Cristo, ¿verdad? Que Cristo es el importante, que Cristo es quien debe ser exaltado en medio de nosotros. Dios permita que nuestra iglesia metodista pentecostal de Chile, a nivel general, deje de pertenecer a uno o a otro hombre y seamos todos de Cristo. Menguemos, que este día el Señor nos llame a menguar para que Cristo sea exaltado. Hoy más que nunca nuestra iglesia necesita más de Él y menos de nosotros. Que Dios les bendiga, que sea un lindo día. Más de ti, Señor. Más de ti. Más de ti. Menos de mí. Ruego hoy Que hagas así. más de ti, menos de mí.